mate y nosotros podemos declarar y consagrar que el Zoom también es lugar santo. Amén. Porque hay 2 o 3 que están reunidos en el nombre del Señor, para buscar al Señor, para reconocer al Señor, para recibir la palabra, para orar. Así que bien podemos decir que estamos en un lugar santo, ¿sí? Para muchos el Zoom es un lugar profano, para otros es complejo, pero para la iglesia lo utilizamos como lugar santo. Amén. Para predicar a Jesucristo, para dar a conocer sus maravillas. El Señor nos habla, nos exhorta, nos anima. Así que estamos muy agradecidos al Señor. Amén. En esta tarde yo quiero compartir un pensamiento. Esto está en el libro de Apocalipsis. Vamos a tratar de que podamos hacerlo también de esta manera interactivo, ¿sí? Para que podamos ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, desde versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, nos dice: escribe el ángel a la iglesia, esto dice el Señor, el Santo, el verdadero. Ahí lo pueden ver, amén. A ver si... Ahí está, gloria a Dios. Bueno, Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 7, dice, esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. La palabra de Dios nos sigue hablando. Amén. La palabra de Dios es viva, es eficaz, cumple el propósito por el cual el Señor la manda y también por el cual el Señor la manda a la iglesia, y podemos decir que el Señor sigue hablando, ¿sí? Aún en este tiempo estamos atentos a lo que el Señor nos dice. Y este versículo comienza diciendo: el Señor Dios que es santo. No estamos hablando de un Dios como cualquiera de nosotros, un humano. Estamos predicando y estamos creyendo a un Dios que es santo. Y este Dios santo nosotros no lo podemos comparar con absolutamente nada de lo que nosotros tenemos. Por eso Isaías dice: ¿con quién podemos comparar al Señor? ¿A quién podemos nosotros igualar al Señor? Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios que nos sostiene, y nuestro Dios está por encima de todos. Está por encima de aquellos que nos gobiernan, están por encima de aquellos que nos dan directivas, aquellos que nos dan órdenes. El Señor está por encima de todo. Por eso cuando hablamos de santidad, nuestro Dios no tiene absolutamente nada que ver con cualquier cualidad humana. El Señor es santo. En Él no hay corrupción. En el Señor no hay mentira. El Señor santo, puro, es el que nos sostiene, es el que nos llama. Es aquel que nos dice también que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. El Señor está por encima
de todos nuestros gobernantes, están por encima de todos los que a veces nos sentimos intimidados o defraudados. El Señor es santo. Y también nos pide a nosotros que mantengamos esta santidad. Así como Él es santo, Él nos pide que nosotros también seamos santos. Que seamos santos como iglesia, que seamos santos en nuestras familias, que seamos santos con nuestra persona, que mantengamos esta santidad, que no nos involucremos, que mantengamos una santidad moral, aún en este tiempo donde es tan difícil mantenerse en pureza. El Señor nos sigue pidiendo que nosotros seamos santos. Y esto, en este tiempo 2020, es muy difícil pensar que tenemos que enseñarles a nuestros hijos que están en la adolescencia, que están en la niñez, que conozcan al Señor, que se mantengan en santidad, que mantengan toda una vida de santidad porque Dios es santo. Pero esto es lo que el Señor nos dice. Él es santo y pide que nosotros también nos mantengamos en santidad. También este versículo nos dice que Él es una realidad. Dice, yo soy el que soy. Dice, el verdadero, el santo y verdadero. Y cuando Moisés recibió en el desierto este llamamiento de parte de él decía, y supongamos que yo tengo que enfrentarme a alguien que no te conoce, que no te reconoce, que no te registra, ¿qué le voy a decir? Y el Señor le dice, le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que va a ir arreglando todo, mostrando su mano poderosa, mostrando que Él es una realidad, porque Faraón en ese momento, y luego cuando se presentó, no creyó ninguna de las cosas ninguna de las palabras que Moisés le llevó, pero fue convencido de que había un Dios y que ese Dios había dado una directiva y era que el pueblo tenía que salir. Pero cuando Moisés recibió este llamamiento, dijo, y yo si tengo que convencer a alguien que vos sos real, ¿qué le digo? Y el Señor le dijo, vos decile que yo soy el que soy. Yo soy. Y eso alcanza. Y ese Dios verdadero que simplemente se presenta como Él es el que es. Y no, a veces no da más detalles, sino simplemente nos dice yo soy. Yo soy el que está, yo soy el que soy, y eso alcanza. Este es el Dios verdadero del cual se presenta en el libro de Apocalipsis, en el final de los tiempos, también para escribir a la iglesia. Por eso les dice, yo soy el santo, el verdadero, el que tenía para hablar a la iglesia este mensaje. Y también nos dice en este pasaje que el Señor es soberano. En este versículo 7 dice, el que abre y nadie puede cerrar, y Él es el que cierra y nadie puede abrir. Cuando hablamos de un soberano, es alguien que tiene la última palabra, es el último en disponer una directiva, una orden, el que se gobierna a sí mismo y no tiene nadie por encima de él. Esa es una persona soberana. Y acá, este versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, Él es el que abre y nadie puede cerrar, y Él es el que cierra y nadie puede abrir. Esto nos habla de un Dios
soberano, que cuando Él determina algo, que cuando Él dice que algo suceda, no hay nada ni nadie que se pueda interponer. Nadie puede apelar una directiva de parte de Dios. Y en este caso, yo quiero compartir brevemente aquellas cosas, ¿sí?, que Dios cierra, lo que Dios cierra y que nadie puede volver a abrir. Lo que Dios cierra, nadie puede volver a abrir. Ni siquiera el mismo infierno puede volver a abrir aquello que el Señor ha cerrado. Y en primer lugar, el Señor cierra nuestra causa. Todos tenemos un pasado que nos condena, todos tenemos un pasado que nos avergüenza, todos tenemos un pasado que nos recuerda de dónde venimos, y este pasado en muchos casos recuerda la peor versión de nosotros, lo que nosotros éramos, lo que nosotros no queremos que nuestros hijos sean, porque hemos pasado por lugares oscuros, tenebrosos, peligrosos, lugares que nos han avergonzado, que nos han lastimado. Y muchos de estos lugares también hemos avergonzado al Señor, sin embargo el Señor nos perdonó. Por eso cuando hablamos que el Señor, una de las cosas que cierra es nuestra causa, estamos hablando de aquella causa en la cual nos condenaba como pecadores, porque estábamos alejados de Dios, estábamos lejos de Dios. No merecíamos por nuestra conducta, no merecíamos ni siquiera el favor de Dios, ni el perdón ni el favor de Dios. No solamente por haber sido necesariamente personas moralmente incorrectas, sino por estar alejados de Dios y no reconocerlo. Pero aún así el Señor cerró esa causa para que nadie la vuelva a abrir, y por eso nos ha perdonado. Fíjense lo que dice en Colosenses, que Él anuló ese acta con esos cargos que había contra nuestra, en lo cual decíamos que éramos pecadores, que dictaba cuál tenía que ser nuestro final, una condenación eterna, luego de finalizar nuestros días acá en la tierra, pasar una eternidad lejos de Dios, y mientras estemos en esta tierra, intentando por todos los medios vivir bien, pero a merced del enemigo porque estábamos en pecado. Sin embargo, una de las cosas que el Señor ha cerrado es esta causa, este expediente. Y dice que lo anuló y lo clavó en la cruz del Calvario, de tal manera que todos vean que el Señor nos perdonó. Y lo que Él cierra, nadie puede volver a abrir. Y esa causa que el enemigo muchas veces nos quiere traer a la memoria con ese carpetazo que se utiliza mucho en los noticieros, que se habla mucho en la política, un carpetazo es que aparece un expediente, algo que avergüenza a alguien y le puede arruinar la carrera. Y el enemigo va a utilizar estos carpetazos diciendo, mirá lo que vos eras, mirá de dónde venís, pero la palabra dice que lo que Él cierra, nadie lo puede volver a abrir. Él cerró, Él anuló ese expediente, esa causa que decía que nos marcaba a nosotros como pecadores. El Señor también cierra nuestras heridas, porque lejos de Dios, lejos del Señor, estamos a merced del enemigo. Pero el Señor cerró heridas del pasado, heridas del alma, aún heridas en lo físico, heridas en el corazón. El Señor cierra nuestras
heridas. Dice en el Salmo 147 que Él sana a los quebrantados de corazón. Y cuando vos te acercás a Dios, cuando vos realmente le abrís tu corazón, el Señor sana. Y lo que Él sana, lo hace mejor que cualquier otro cirujano. Tal vez queda solamente una cicatriz para recordarnos que por ese lugar pasó el mejor cirujano que tiene la habilidad de sanar corazones, pero no queda dolor. Por eso el Señor sana estas heridas. Y cuando el Señor sana realmente, cuando el Espíritu Santo interviene, lo hace de una manera tan perfecta que esa herida no se abre nunca más, porque hace un trabajo tan profundo, que nuestros corazones comienzan a respirar un aire diferente. Y las heridas que Él cierra, el enemigo sí va a intentar abrir, pero el trabajo que hace el Espíritu Santo es tan perfecto, aunque a veces se demora un poco de tiempo, pero es un trabajo con las mejores manos. Y las heridas que Él cierra nunca más generan dolor. Es más, muchas de esas heridas que produjeron lágrimas de dolor o de vergüenza comienzan a generar otro tipo de lágrimas, que es lágrimas de alegría por poder bendecir a otras personas. Y esto es lo que hace el Señor. Lo que Él cierra, nadie puede volver a abrir. Y también el Señor cierra la boca al devorador, como nos dice en el libro de Daniel, en esta historia, ¿sí?, que Daniel fue puesto en el foso de los leones y el rey preocupado fue al día siguiente a ver cómo estaba y él dio testimonio y dice: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones y que no han hecho ningún daño. El Señor cierra la boca a esos leones que quieren venir a devorarnos. Esto tiene que ver con el cuidado del Señor, como nos dice en el Salmo 91, que Él ordenará a sus ángeles, mandará que te guarden, que te cuiden en todos tus caminos. El Señor cierra la boca a nuestros enemigos. Recordemos que en el Salmo 91 esto no es para cualquiera. Estas bendiciones que Él dice que mandará a sus ángeles para que nos cuiden en todos nuestros caminos, para que nuestro pie no tropiece en piedra, esto no es una promesa universal, sino que es para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo, no para los que visitan, sino para los que se proponen habitar al abrigo del Altísimo, los que quieren, los que voluntariamente tienen al Señor como su habitación, como diciendo: Señor, yo voy a estar en ese lugar. Aquellos, el Señor los protege. No estamos a merced del enemigo. El Señor nos protege, porque cuando vayamos, Él cuidará nuestra salida, nuestra entrada, para aquellos que vivan de acuerdo a su palabra. El Señor cierra la boca al enemigo. Aquel enemigo que quiere venir a hurtar, matar y destruir, cuando nosotros hacemos lo que Él quiere, el Señor cierra esa boca al enemigo. Y aunque el enemigo quiera venir a destruir, intente venir a destruir, nosotros estamos cuidados
por la mano del Señor. Amén. También vamos a ver que lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Y también lo que Dios abre, nadie puede volver a cerrar. Lo que Dios abre, nadie puede volver a cerrar. En primer lugar, el Señor lo que abre delante nuestro son caminos. Esto nos dice en el libro de Miqueas, Él va abriendo el camino delante nuestro. Miqueas capítulo 2, versículo 13, Él es el que va abriendo el camino delante nuestro. Cuando Él va delante nuestro abriendo el camino, nadie puede cerrar aquellos caminos que el Señor abre. Cuando el pueblo iba en el desierto, el Señor iba preparando el camino. Cuando el pueblo tenía que cruzar el Jordán, el Señor iba abriendo el camino. Cuando tenían que cruzar el Mar Rojo, el Señor iba abriendo el camino. No hubo nadie que pueda interponerse cuando el Señor iba abriendo el camino delante de él. El Señor también... Ahí está. Nos dice que Él va abriendo puertas. No solamente caminos, sino Él también va abriendo puertas. Estas puertas habla de las oportunidades que el Señor nos presenta. Y en el libro de Mateo el Señor Jesús dijo que al que llama se le abre. Esto también tiene que ver con nuestra oración. El Señor es el que va abriendo puertas delante nuestro. Esas puertas que parecen estar cerradas, cuando el Señor la abre, no hay nadie que la pueda cerrar. Todo lo que parece que está cerrado frente a tus ojos, todo lo que parece que nunca se va a abrir, nosotros tenemos la seguridad, la confianza que tenemos un Dios soberano que cuando Él permite que una puerta se abra, aunque venga el mismo infierno, esa puerta va a permanecer abierta, porque lo que Él abre, nadie puede volver a cerrar. Ese es nuestro Dios, el Señor. Todo lo que Él determina que se abra, nadie lo puede cerrar. Y esto también tiene que ver con nuestra actitud frente a un Dios soberano. Él nos dice, todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y todo al que llama, se le abre. Por eso dice, pedid y se les va a dar, busquen y van a encontrar, y llamen y se les va a abrir. Todo lo que nosotros pidamos en oración de acuerdo a su voluntad, todo lo que nosotros busquemos, el Señor lo va a abrir, todo lo que esté de acuerdo a su voluntad, y nadie lo va a poder cerrar. Y también el Señor abre ventanas, y las ventanas que Él abre, tampoco el hombre las puede cerrar. Aunque venga el Señor, todo lo que nosotros pidamos, Él lo hace, y todas las ventanas que Él abre, ni el mismo enemigo puede cerrar. Y esto tiene que ver ventanas de los cielos, como dice en Malaquías 3:9. Dice, les abriré ventanas en los cielos y voy a derramar una bendición grande sobre ustedes. Pero esto tampoco es para todo el mundo, sino que si nosotros miramos el capítulo, esto es
para aquellos que obedecen al Señor, aquellos que ponen su confianza en el Señor y que aún en momentos que pueden ser difíciles, que pueden ser complicados, hacen lo que Dios quiere. En este pasaje le está hablando a un pueblo que se había olvidado del Señor, al mismo pueblo que había dejado de hacer lo que Dios les pedía, ¿sí? El Señor les dijo, ustedes vuelvan a hacer las cosas bien, pongan al Señor en primer lugar, pongan al Señor en sus casas, en sus finanzas, pongan al primer lugar al Señor en sus diezmos, en sus ofrendas, hagan que la casa de Dios sea un lugar habitable, un lugar hermoso, un lugar donde se pueda ir. Y ahí les dijo, y pruébenme que cuando ustedes hagan eso, yo voy a abrir las ventanas de los cielos, ventanas de bendición, ventanas de prosperidad, y nadie puede cerrar lo que Dios abre. Esto por eso digo, esto no es para cualquiera. Muchos esperan que automáticamente se abran las ventanas de los cielos y empiece a haber bendición y prosperidad, pero la palabra es una promesa para aquellos hombres y mujeres obedientes, aquellos hombres y mujeres abnegados, determinados, que aún en lo económico ponen a Dios en primer lugar y obedecen a Dios y dice, Señor, te vamos a probar lo que vos nos decís para ver esas ventanas de los cielos abrirse. Y aún en momentos de gran dificultad en lo económico, nosotros damos testimonio que nuestras finanzas y nuestra economía no depende de Dios, sino que depende de su mano poderosa. Y cuando Él abre ventanas de los cielos, ventanas de bendición, nadie las puede cerrar. Aún pueden venir y mostrarte cuánto se está yendo el dólar, te pueden mostrar cuál es el pronóstico, pero cuando vos sos fiel a Dios, cuando vos haces lo que Dios te pide, cuando vos pones a Dios en primer lugar, Él abre ventanas de los cielos, ventanas de prosperidad, ventanas de bendición, y nunca te va a faltar lo necesario. Él te va a dar el alimento, Él te va a dar el calzado, Él te va a dar el sustento que vos necesitas siempre que vos pones al Señor en primer lugar. Y este pasaje también nos continúa animando en el versículo 11, que dice, vengo pronto, aferrate a lo que tenés para que nadie te quite la corona. Hablamos de un Dios que es santo, un Dios que es real, que es verdadero, un Dios que es soberano, pero también un Dios que se ocupa en animarnos. Vengo pronto. Sabemos que el Señor está más cerca, su venida está más cerca que en otros momentos. El Señor viene pronto, por eso nos dice, aferrate a aquello que tenés. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Acá nos dice que avivemos el fuego del Espíritu Santo. Porque si hay algo que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de poder, de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y también se le recuerda a Timoteo, encárgate de avivar este fuego del don de Dios. Encárgate de que la bendición que el Señor te ha dado no te la quite el enemigo. Y para terminar, lo hacemos con esta palabra, que Dios no es un mortal para mentir o cambiar de parecer. Cuando Él determina algo, Él cumple todo aquello que promete. Todo lo que Él dice, lo lleva a cabo. Cuando Él da una palabra, cuando Él dice algo, nadie se puede interponer.
Si aún en momentos complicados o difíciles, vos te pones en manos de Dios, vos habitás en el abrigo del Altísimo, vos lo tenés al Señor como tu habitación. Cuando Él determina que se abren caminos delante tuyo, nadie los puede cerrar. Cuando Él determina que se abran puertas que vos estás necesitando, nadie las puede cerrar. Cuando vos vivís de acuerdo a lo que Él quiere, pones a Dios en primer lugar, sos fiel con todo lo que te pide, el Señor abre ventanas en los cielos, ventanas de bendición, y esas ventanas nadie las puede cerrar. Y cuando el Dios que vos tenés, el Dios que yo tengo, sana tu corazón de esas heridas que nosotros podemos tener, esas heridas nadie las vuelve a abrir. Por eso necesitas abrir tu corazón a Él y decir, Señor, este es mi estado y necesito que vos obres, que vos sanes, porque Él cierra heridas, y cuando Él cierra una herida, nadie la puede volver a abrir. Cuando Él te perdona, cuando Él cierra esa carpeta, ese expediente que te condenaba, y Él te declara un hombre justo por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nadie puede venir a decirte, no mereces el favor de Dios, porque lo que Él cierra, nadie puede volver a abrir. Y podemos vivir, aún en momentos complicados, podemos continuar haciendo lo que el Señor quiere en nuestras vidas, en nuestras familias, porque el cuidado del Señor está sobre nosotros, porque Él va a mandar a sus ángeles delante nuestro para que nos cuiden. Y Él va a cerrar esas bocas de los devoradores que quieren venir contra nosotros, porque su protección está con nosotros. Cuando Dios determina algo, nadie puede decir lo contrario. Así que te animo a, como dice este final del pasaje, que nadie te quite lo que el Señor te ha dado. El Señor te ha dado su Espíritu Santo para que vos lo busques, para que le des lugar, para que seas lleno del Espíritu Santo, para que esta experiencia sea algo continuo en tu vida, en tu casa, en el momento que vos necesites. El lugar está abierto para que el Espíritu Santo te transforme, te renueve, te llene, porque si vos no cuidás aquello que el Señor te ha dado, el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, y lo primero que va a querer quitarte es el gozo, es la fe, es la paz, que esto es consecuencia del Espíritu Santo en nosotros, es el fruto. Y si vos no le das lugar, el enemigo te va a robar ese fruto del Espíritu Santo. Por eso le dice que nadie te quite lo que el Señor te ha dado. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos, aún en el lugar donde estás, le des lugar al Espíritu Santo. Si vos estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, dale la mano para que el Señor realmente en este minuto, en estos minutos que quedan, Él pueda hacer una obra transformadora. Señor Jesús, te damos gracias por mirarnos, por mirar aún nuestra necesidad. Gracias, Padre, por animarnos. Gracias por que aún hablas a tu iglesia para que tu iglesia pueda cumplir el propósito por el cual está en esta tierra. Señor, estamos en nuestras casas, pero este es un lugar santo porque tu Espíritu Santo habla, tu Espíritu Santo llena, tu Espíritu Santo aún transforma. Señor, aún vos podés ministrar, traer sanidad al cuerpo, podés traer sanidad al alma, a la mente. Señor, podés traer tranquilidad a aquel hombre o aquella mujer que está o se siente agobiado o desanimado, porque esta obra maravillosa es la que hace el Espíritu Santo. Señor, como dice tu palabra, vos sos un Dios soberano
Y cuando vos determinás algo, nadie puede decir lo contrario. Cuando vos nos declarás hombres justos por la obra del Señor Jesucristo, nadie puede venir y decir que somos pecadores. Porque cuando vos cerrás, Señor, este expediente en la cual se nos declaraba hombres condenados, Señor, y cuando hubo arrepentimiento genuino, Señor, ese perdón llegó a nuestras vidas. Y como dice el apóstol Pablo en Colosenses, expusiste públicamente, Señor, eso que era vergüenza, Padre, y lo has transformado en perdón. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te necesitamos. Toca, Espíritu Santo, al cuerpo enfermo, a la mente atribulada. Espíritu Santo, obra en cada uno, Señor, en cada familia. Te damos toda la gloria y te bendecimos. Llénanos, Padre, porque te necesitamos. En este momento nuestra alma te necesita, nuestro espíritu te necesita. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito seas Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Amén, amén. Fabián, si podés orar por las ofrendas. Buenas noches, hermanos, tomen su ofrenda, sus diezmos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que esté abriendo, Él esté derramando su bendición. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia, dándote las gracias una vez más, Señor, porque tenemos el privilegio tan grande de poder traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Hemos entendido, Señor, que tú nos invitas, Señor, a que traigamos los diezmos y las ofrendas, y va a haber abundancia en vuestros hogares, Señor. Nos tomamos y nos aferramos a tu palabra, Señor. Reprendemos al devorador, Señor, todo espíritu miseria, todo espíritu de deuda, Señor, en el nombre de Jesús, no tiene ni arte ni parte, porque Jesucristo, el dador de la vida, Señor, es el que provee y el que nunca, Señor, va a hacer que nos falte el alimento de cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo su economía, bendigo su trabajo, su entrada y su salida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Señor, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos has dado. La recibimos y la ponemos en práctica, Señor, porque tú envías la palabra para que la pongamos por obra. Por eso te damos gracias. Señor, te damos gracias por la bendición de haber estado juntos, escuchando tu palabra. Y ahora, Señor, nos despedimos de cada uno de ustedes, hermanos,